Muy buenos días para todos, muchas gracias por acompañarnos. Estamos en la Universidad de los Andes gracias a este proyecto Incas Bono, el cual fue ejecutado por Solidaridad Network en alianza con la Universidad de los Andes, la Corporación Universitaria Minuto de Dios y el apoyo de la cooperación alemana GIZ. Agradecemos a todos por estar aquí, un especial saludo para las personas que nos acompañan desde las regiones, desde Huila, Meta, Antioquia, Bolívar y Nariño, quienes nos escuchan vía streaming y vía emisoras regionales. Según cifras del Foro Económico Mundial, entre 2020 y 2022, los precios de los fertilizantes en el mundo aumentaron más del 190%. En Colombia, 42% de la producción agrícola depende de estos insumos y esto afecta de manera muy especial al pequeño productor. Es por eso que para las cadenas de café, cacao y palma de aceite quisimos traer una solución por medio del proyecto Incas Bono para generar soluciones basadas en biofertilizantes, en preparados, para poder romper un poco esta dependencia de los insumos importados. Para hablar de todo este tema, de cómo afecta los precios internacionales en la agricultura del país, quisimos invitar a Sergio Silva Numa. Él es editor de El Espectador, quien nos va a acompañar como moderador el día de hoy, y también a Alex Escobar, quien es de Solidaridad Network, líder de soluciones financieras, a quien invito a que se haga, por favor, aquí adelante. Sabine Trimmer, coordinadora del proyecto Incas Global Plus de GIZ, el profesor John Jairo Monge Carvajal de Uniminuto, profesor investigador de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, profesor Bart Van Hoff, profesor asociado de la Escuela de Administración de la Universidad de los Andes, Juan Carlos Suárez, vicerrector de Investigaciones e Innovación de la Universidad de la Amazonía, y Alfonso Valderrama, director de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Entonces, Sergio, quisiera darte la palabra para que nos acompañes en esta moderación. Vamos a hablar de soluciones prácticas, pero también de una problemática que nos concierne pues, a todos, porque al final el desarrollo de la agroindustria pues, nos toca de alguna manera. Hola. Hola, buenos días a todas y a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes en este foro que llamamos Nutriendo la Sostenibilidad, desafíos y soluciones para reducir la huella de carbono en el país. A todos los asistentes que están viéndonos por nuestras plataformas les mandamos un saludo, les recordamos que también están abiertos nuestros canales si tienen alguna inquietud para que nos los envíen y trataremos en la medida de lo posible resolverlos. Muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos también en esta presentación, en este foro, para hablar de un tema que atraviesa un poco la historia de nuestro país, un tema que es indispensable en el momento en el que estamos parados. Y quería justamente empezar pidiéndoles más bien que nos ayuden un poco a entender dónde estamos parados antes de entrar en materia. Y quería tal vez empezar con usted, profesor Van Hoff. Quería que nos ayudara a entender un poco por qué hay dependencia de los agroinsumos importados, a qué se refieren, a qué nos referimos cuando hablamos de esa dependencia. Yo creo que es como la dependencia es casi es una costumbre, es una lógica que lleva desde los años 60, cuando había cuando empieza, como se llama a nivel global, la revolución verde. Y es cuando se surge la innovación de los agroquímicos. Y en su momento todo el mundo pensaba que este era algo muy bueno, porque ayudaba a aumentar mucho la capacidad de producción. Entonces
Dijimos, es como la maravilla, era como el descubrimiento tecnológico del momento, porque hacía que la productividad se aumentaba con 20, 30, 40, 50%. Entonces generaba ingresos al agricultor, hacía más económico los alimentos entonces todos pensamos que era muy bueno. Hasta que ya al finales de los 60 la gente empezaron a entender que ese también tenía efectos negativos, por ejemplo sobre los pájaros. Yo me recuerdo, hay una película, se llamaba la Primavera Silenciosa, es decir, que los pájaros que normalmente venían en primavera ya no venían porque estaban espantados por los agroquímicos. Entonces, este impacto a la naturaleza, entonces se han tratado pero como esta euforia sobre los agroquímicos ha permeado el costumbre diario del agricultor, hasta muchas veces hasta hoy en día, como más de 60 años después. Entonces, esa dependencia, cambiarlo ahora hacia prácticas regenerativas es muy difícil. Y entonces, muy importante estos programas donde a gran escala más de 200 personas empiecen a trabajar entre agricultores, entre muchos jóvenes. Aquí en ese programa hubo muchos jóvenes, más casi del 50% eran jóvenes, que empieza a aprender de una nueva lógica que rompe con este esquema de la dependencia que se ha creado sobre los últimos 60 años. Entonces, yo creo que ese es como un punto de partida que estamos tratando de cambiar ese diaria vivir a partir de los agroquímicos en una nueva lógica que es completamente diferente, y ahora le vamos, yo creo, a entender cuál es esa nueva lógica. Gracias, profesor Manhoef. Bueno, me parecía muy interesante el dato que al principio mencionaba Nancy al inicio de la conversación, y es que decía más o menos como entre principios del 2020 y a finales de 2022, los precios de los fertilizantes en el mundo aumentaron más de 190%. Y además ha habido en estos últimos años un contexto muy particular, que es lo que está sucediendo en Europa entre Rusia y Ucrania, que también ha incidido en nuestro país de alguna manera. Para entender eso, profesor John Jairo, ¿por qué no nos situamos después de este recorrido histórico que nos ayudó a hacer el profesor Manhoef? Hoy, ¿dónde estamos parados? Esa situación que ha generado en la dependencia de estos agroinsumos. Bueno, muchas gracias. Bueno, tomo un ejemplo claro, y es que nosotros hemos monitoreado algunos productores del país y tenemos unos muy cerca, que son productores de papa en Boyacá, por ejemplo. Ellos a finales del 2018 y principios del 2019 estaban comprando urea, que es una materia prima importada fundamentalmente, en su cultivo de papa, y les estaba costando entre 84.000 y 92.000 pesos el bulto. Y luego durante la pandemia, por toda la crisis que hubo del transporte, llegaron a pagar entre 160 y 182.000, y a finales del 2022 ya estaban pagando 316.000, 330.000 pesos el bulto de urea. Cuando hacíamos los costos de transformación con los productores de la vereda Barón Gallero en Tunja, por ejemplo, habían pasado de 19 millones de pesos la hectárea de papa a 33 millones de pesos la hectárea. Entonces, cuando uno valida ese modelo financiero en los sistemas agrícolas, pues está completamente desfasado, totalmente. Eso significa que ellos, por eso la papa tuvo el precio que tuvo durante ese tiempo, y finalmente los consumidores terminamos recibiendo ese sobrecosto en la producción, ¿no? Y todos nos quejábamos de que nunca habíamos visto un precio de la papa tan alto, pero no solamente el precio económico, sino también el precio en el consumo, porque se empezaron a visualizar todas estas cifras de los agroquímicos que se usan en un cultivo tan consumido en Colombia como la papa, como lo es el arroz, ¿sí? Como son el plátano y la yuca, que son parte de la dieta básica. Entonces, cuando uno se sitúa en un territorio como Colombia,
y ve el modelo de producción agrícola y pecuario, se da cuenta uno que uno está consumiendo bastantes elementos nocivos para la salud. Y si se devuelve a la historia, como hablaba el profesor Van der Hoff, ¿cuántos años llevamos consumiendo ese tipo de productos, ¿no? Eso significa que nuestra salud siempre ha estado en riesgo, porque nunca lo habíamos dimensionado a eso, y la salud ambiental también. Entonces no es solamente el costo económico, sino también el costo ambiental, ¿no? Ahora, si lo llevamos, por ejemplo, a café, que aquí hay productores de café, o a cacao, que hay productores de cacao, eso también se manifiesta en el sistema comercial, ¿no? Y los precios también inciden en ellos. Ahora, por ejemplo, en cacao, en este momento hay una restricción de parte del cacao colombiano por cadmio en el suelo, ¿no? ¿Sí? Y va a empezar una restricción en café por herbicidas, ¿no? Por rastros de herbicidas. Entonces, eso también nos está llevando a nosotros a darnos cuenta que necesitamos modelos más sustentables en la producción, siendo responsables con el que consume esos productos. Que no nos lo digan las autoridades y los entes regulatorios, que nosotros mismos tomemos la decisión de hacer ese cambio. Gracias, John Jairo. Y también quería, Alex, que estábamos fuera de cámaras conversando un poquito sobre cómo afecta eso finalmente, el precio, cómo afecta a esos pequeños productores, que ya el profesor John Jairo nos dio una pequeña introducción, pero cómo los afecta a ellos y cómo también termina afectándonos a la población en general, cómo es esa cadena. Sí, bueno, yo creo que la guerra de Ucrania marcó un hito importante frente a la integración económica. Durante muchas décadas vimos con muy buenos ojos toda esta operación y globalización de mercados, y en el momento en que se planteó esta guerra o se inicia esta guerra, empezamos a ver los aspectos negativos de esa globalización, ¿no? De esa integración. Lo vimos con Alemania, por ejemplo, que se ha visto muy afectada porque tiene una gran dependencia del gas natural. Lo vimos en países africanos también, donde tienen una alta dependencia de los cereales que se producen en Rusia y Ucrania, y por supuesto en Latinoamérica, que como lo mencionaba el profesor, tenemos también durante muchos años como fuente principal de insumos precisamente estos dos países, ¿no? Eso por supuesto generó el aumento importante en los precios que marcaba Nancy al inicio, y evidentemente si sumamos eso con nuestra cultura, digamos, frente a lo que es poca, o digamos una baja, un bajo ahorro, digamos, una cultura de ahorro bastante limitada y un bajo acceso a crédito, pues definitivamente en el momento en que se doblan los precios de los insumos, pues el campesino no tiene con qué fertilizar, así quiera hacerlo, pero no tiene los mecanismos para hacerlo, y pues como consecuencia de eso, pues tenemos toda esta problemática de baja productividad, de los efectos también que tienen que ver con la parte en cuanto a la salud de las personas, así que es también un punto importante para pensar, ¿no? Cómo podemos nosotros de alguna forma empezar a desarrollar modelos de economía circular, empezar a utilizar nuestros propios insumos, poder construir directamente insumos y fertilizantes que puedan utilizar los campesinos y que puedan ellos mismos autoabastecerse, obviamente dependiendo del alcance. Ahora, el efecto depende mucho del cultivo, ¿no? Si tú comparas un palma de aceite con un café, pues evidentemente el palmero tiene un efecto mucho mayor, porque ellos tienen una participación en el costo muchísimo mayor que un cafetero. El costo, la composición del costo de insumos agropecuarios para un palmero puede estar alrededor del 60% del costo de producción, que es altísimo. Para un cafetero de pronto no es tan alto, ¿no? Puede estar alrededor del 35%. Entonces, pues si yo tengo una mayor dependencia en mi costo en los insumos, voy a ver un efecto mucho mayor en cuanto a la producción que tenga. Muchas gracias. Le damos también la bienvenida a quienes hasta ahora se conectan a nuestros canales de difusión. Estamos en este foro que llamamos Nutriendo la Sostenibilidad, Desafíos y Soluciones para reducir la huella de carbono en el país, con unos invitados muy especiales. Y quería continuar con una idea que dejó sembrada el profesor John Jairo, tal vez nos pueda ayudar
Alfonso, y es como esa dependencia, ¿qué consecuencias tiene, para entrar un poco más en detalle, qué consecuencias puede tener en el suelo para varios, me imagino que varían dependiendo de los cultivos y los agricultores, pero podríamos hacernos una idea de cuáles las consecuencias que esa dependencia puede traer? Gracias, muy buenos días a todos y todas. Bueno, llevamos años un poco enfermando el suelo, ¿no? Y si el suelo se enferma, por ahí nos enfermamos, digamos, los seres humanos. Y obviamente, digamos, ese es un primer elemento que tenemos, la enfermedad del suelo. Y cómo recuperamos ese suelo que por años ha sido un poco, digamos, contaminado por toda una carga, digamos, de fertilización de origen sintético, ¿sí? Por una mala interpretación. Y digamos, y creo que una de las apuestas que también, digamos, tenemos que tener es que a través de esa revolución verde, en la cual le apostamos a una mayor productividad, pues caímos en la trampa todos, arrancando, digamos, desde el sistema educativo. Entonces somos formados, digamos, como agrónomos, como veterinarios, como zootecnistas, digamos, con toda una formación en temas de revolución verde. Entonces nosotros lo único que sabemos como ingenieros o como veterinarios es recomendar, digamos, una carga de agroinsumos, no solamente en el tema agrícola, sino en el tema pecuario, ¿sí? Y es lo que fuimos formados. Entonces ahí hay que empezar un poco a generar ese cambio, si queremos generar, digamos, ese proceso de transformación o ese proceso de transitar de un tema del uso de la fertilización de origen sintético hacia un tema de más conocimiento del suelo. Y obviamente, digamos, toda esa fertilización, digamos, de origen sintético, digamos, orientada por toda la carga química, que obviamente destruye el suelo, destruye el componente edáfico, la vida edáfica, pues tenemos que empezar a reconocer, digamos, cuánto daño le estamos haciendo a través de las diferentes actividades, partiendo desde la ganadería, partiendo desde la mala práctica, ¿sí? Cómo nosotros un poco exponemos el suelo para liberar carbono, ¿sí? Cómo exponemos el suelo, digamos, a una labranza mecanizada, donde generamos, digamos, todo un proceso de volcamiento para que ese carbono que hay ahí y que es importante para nosotros, pues obviamente se libere. Entonces hay que empezar a generar y hay que empezar a ver, digamos, en el tema agrícola, no el cultivo como una cadena o como una línea productiva, hay que verlo como un sistema productivo, donde se pueda integrar, obviamente el cultivo que lidere, pero hay que reconocer de que ese cultivo necesita unos aliados como dentro de todo el componente de la biodiversidad. Entonces, dentro de ese componente de biodiversidad, pues están obviamente todo el tema de árboles, de arbustos, de otros cultivos que hagan parte, digamos, de ese sistema, para que de esa manera se pueda un poco volver digamos, a recuperar el suelo. Es tanto así que, por ejemplo, los análisis de suelos tienen unas recomendaciones, y las recomendaciones son, digamos, de origen sintético, ¿sí? Son muy pocos los que quizás la única observación, la única recomendación que le hacen a uno es agregue materia orgánica, ¿sí? Y de ahí, ¿cuánto carbono estamos capturando? ¿Cuánto CO2 estamos reduciendo? ¿Sí? Entonces, son elementos que tenemos que incorporar y empezar nosotros a ver la agricultura no solamente como una actividad productiva o económica, sino que hay que verla, digamos, como un tema más de salud, y de salud desde el suelo, digamos, bajo un componente. Y hay que ponernos un poco con esa responsabilidad como país que tenemos, de acuerdo, digamos, a la Convención del Acuerdo de París, donde por cada hectárea que nosotros un poco entremos a incluir, hay que pensar es cuánto carbono estamos capturando, cuántas emisiones estamos evitando, ¿sí? Bajo esos componentes, bajo un sistema productivo. Y en especial, digamos, la estrategia que tiene este gobierno y este ministerio es un poco potencializar y entrar digamos, a fortalecer la agricultura campesina. En la agricultura campesina no hay volteo de suelo, está la labranza convencional. Entonces, si no exponemos el suelo, digamos, al aire, pues no hay liberación de carbono, entonces estamos permitiendo que ese carbono se quede ahí. Eso por un lado. Fuera de eso, la agricultura campesina siempre tiene una combinación, ¿no? Entonces vamos a la zona cafetera,
Entonces ahí tenemos cultivos de café integrado con o asociado con plátano, yuca, maíz, frijol y quizás arracacha en algunos sectores. Entonces hay una complejidad sencillamente de poder rotar cultivos. Cuando rotamos cultivos, pues obviamente generamos un proceso de captura de carbono, por un lado. Si no usamos un poco el tema de los fertilizantes de origen químico, pues obviamente no contaminamos, no hacemos procesos de emisiones, y al mismo tiempo, digamos, esa agricultura campesina entra a fortalecer toda esa oferta alimentaria que podemos tener. Entonces, digamos, ahí hay que empezar un poco a pensar que todas nuestras actividades, y en ese contexto y en esa apuesta de los bioinsumos, a través de las buenas prácticas, desplazando un poco, digamos, el tema del fertilizante de origen sintético, de los agroinsumos, ¿sí?, para hablarlo dentro del tema agrícola y pecuario, pues es el reto que tenemos, ¿sí?, y ese es un reto que hay que empezar nosotros a mirar. Y ahí es donde necesitamos también que el consumidor también un poco nos empiece a identificar, ¿sí?, a decir, venga, me estoy contaminando, ¿cierto?, usando o comprando un producto que sencillamente pues tiene una carga y una residualidad muy grande. Digamos, anteayer decomisaba unos contenedores de pasifloras por un tema de residualidad. Y tengo casos en que, digamos, supuestamente estoy haciendo una práctica, una práctica en temas de agricultura orgánica, ¿sí?, y tengo una compra de insumos de origen orgánico, pero cuando voy al mercado encuentro residualidad, digamos, en esos frutos. Entonces también hay que pensar y mirar, es realmente, digamos, todo ese proceso, digamos, de control, lo estamos haciendo, porque apenas, digamos, lo que cuando nosotros compramos un insumo, pues sencillamente en el insumo hay una etiqueta, pero realmente lo que está en esa etiqueta es, digamos, hay un tema de responsabilidad social enorme, digamos, en esos temas, digamos, de poder utilizar realmente algo que en cierta manera nos alinee todo el proceso. Entonces ahí hay elementos que hay que entrar un poco a evaluar, partiendo obviamente desde el proceso de educación, partiendo obviamente de poder aprovechar todo lo que tenemos a nivel digamos, del territorio. Y la otra cosa importante es que sí hay que tener en cuenta y hay que hablar y hay que dejarnos guiar por el campesinado, por el componente étnico, que ellos, ese conocimiento ancestral, ese conocimiento del suelo es fundamental para hablar de estos procesos. Y me encanta un poco, digamos, la iniciativa de que podamos traer a este encuentro, pues personas que hacen parte de ese proceso, que elaboran la tierra, porque quizás nosotros, bueno, en mis años juveniles, pues sí labraba la tierra, ¿no?, porque soy caficultor y tengo algunos animales por ahí, pero sí es importante un poco que ellos conozcan, porque realmente el cambio no lo hacemos nosotros, realmente el cambio lo hacen los productores, los campesinos, las comunidades indígenas, las comunidades afros, y digamos, y a este proceso hay que llevarnos, a dejarnos un poco guiar por todo ese conversatorio, que desde el territorio un poco se genere todas estas dinámicas. Muchas gracias. Bueno, Alfonso, muchas gracias. Casi me respondió todo el cuestionario que traía en el… No, mentiras. Quería, solo para complementar, Juan Carlos, en ese proceso que mencionaba Alfonso, que es muy retador, y él decía, llevamos años enfermando al suelo, ¿cómo lo recuperamos en ese proceso que, según lo que mencionaba Alfonso, es sumamente complejo, que puede ser lo más retador? Bien, hay que tener un enfoque muy claro que es el balance de carbono, o lo que hablamos del análisis de ciclo de vida, cuánto tenemos que contaminar para producir una unidad de alimento, ¿no? Específicamente entendiendo que los fertilizantes sintéticos emiten una gran cantidad de gases que son gases de efecto invernadero, mucho más reactivos que el mismo CO2, por ejemplo el óxido nitroso. Igualmente hay que tratar de entender de que cuando se aplican componentes sintéticos el suelo empieza a tener decadencia, pérdida de humedad, y la actividad de los macroinvertebrados empiezan a reducirse, ¿no? Cuando pasamos a una agricultura orgánica, entendiéndose que el enfoque de la agricultura orgánica hay que tratar de entender la dinámica de cada cultivo, el tiempo de asimilación. ¿Por qué? Porque a diferencia de los componentes sintéticos están disponibles, y es lo que nosotros llamamos como el síndrome de la planta perezosa, que tiene su alimento disponible, pero en el caso de la agricultura orgánica
va a tener un mayor tiempo para asimilación. Cuando se hacen esos aportes de materia orgánica, ya sea vía líquida o vía sólida, estamos incrementando la cantidad de materia orgánica y la cantidad de elementos que van a estar disponibles para los microorganismos que van a estar trabajando en ese ciclaje de nutrientes, y es ahí donde variables como la densidad aparente, la densidad real y una cantidad de parámetros empiezan a mejorar y a beneficiar el cultivo. Y es ahí donde probablemente las emisiones de esos gases de efecto invernadero se reducen y empezamos a tener una mayor acumulación de carbono. Es ahí, por ejemplo, en sistemas agroforestales de cacao llegamos a tener incrementos de más de 200 toneladas de carbono, y en este sentido es ahí donde el cacao va a tener un sello de sostenibilidad. En este caso, pues el componente ambiental es muy importante, ya que pues hay que tratar de entender ese balance, cuánto se emite, cuánto se remueva, y todo lo que tiene que ver con la adaptación a cambio climático. Es ahí donde los abonos orgánicos tienden a ser mucho más económicos, y es donde el tema de la rentabilidad, que es lo que hablamos inicialmente. Y el otro componente, que es el tratar de entender otros componentes físicos y químicos del suelo, específicamente en el componente ambiental. Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, y en medio de todo este contexto que se ve sumamente retador, aparece un proyecto que trata, digamos, de hacerle frente a todos esos desafíos de alguna manera, y quería, Sabine, que nos contaras de dónde surge este proyecto, cuál es la semilla y cómo poco a poco se empiezan a involucrar actores, empiezan a subirse a ese bus. Bueno, el proyecto yo lo llamo más como un componente integral de un proyecto más amplio, que es Incas Global Plus, que trabaja en diferentes cadenas agrícolas de suministro. Fue desarrollado en un momento justamente lo que hablamos hoy, cuando surgió la guerra entre Ucrania y Rusia. El BMZ, que es el Ministerio de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania, nos solicitó analizar cómo se pueden mitigar justamente estos impactos que se veían en ese momento. Para Colombia, para nosotros era muy evidente, hay muchas consecuencias, pero uno que era más pertinente para el campo era justamente esa dependencia de los fertilizantes, que como habíamos escuchado, casi la mitad, o 42% para ser más preciso, viene en Rusia y Ucrania. Entonces, en este contexto nos sentamos con diferentes socios, con contrapartes, y vimos que hay un gran potencial, no solamente pensar en mitigar riesgos, sino también verlo como una oportunidad de cambiar, de transformar la agricultura hacia una agricultura más sostenible. Desarrollamos con Solidaridad, con Universidad Uniminutos, también con Universidad Amazonía en Caquetá, varias biofábricas, que son instalaciones donde la idea es que sirvan como centros de aprendizaje, de intercambios, de capacitación, donde familias cafeteras, cacaoteras, palmeras se pueden reunir para entender cómo yo mismo puedo ser más autónomo en manejar mi finca, cómo yo mismo puedo producir mi propio abono, bajar mis costos de producción, con todas estas ventajas que hemos escuchado, más amigable al medio ambiente, con una huella de carbono menor que con fertilizantes sintéticos. Y ahí en esos centros de intercambio, aprendizaje, como lo quieren llamar las biofábricas, aprender bien cómo yo lo puedo replicar mismo en las fincas. Por eso me alegra mucho que también es una transmisión que llega a los departamentos, ¿no? Porque la idea no es hablar a nivel Bogotá de la realidad del campo, sino que el productor, y que también aquí en esta sala tenemos productores, que ellos mismos también se sientan motivados, que vayan conociendo esas biofábricas y que vayan lentamente cambiando también esta costumbre. Justamente esta costumbre de estar acostumbrado a un mercado de fertilizantes, bueno, sube el precio, lo pago, no lo pago, me reduce la rentabilidad, la productividad de mi finca, me baja la calidad de vida, los costos de vida que tengo aumentan. O yo mismo empiezo a ver cuál es la forma de cómo yo mismo produzco estos
abonos, que me parece que es realmente el camino que tenemos que ir. Y también no solamente estoy pensando en las fincas, sino en el comercio sostenible que cada vez está creciendo a nivel internacional, y cada vez se exigen más certificaciones, cada vez se exigen más sellos de sostenibilidad y buenas prácticas agrícolas, y también en este contexto le hemos escuchado los pesticidas y otros temas nos afectan también creo la competitividad del productor colombiano en el mercado internacional. Y entonces lo veo en estas dos líneas principalmente. Gracias, Sabine. Profesor Van Hoff y Alex, quería preguntarles a ustedes dos que en medio de este contexto y en medio de este proyecto, ¿qué buenas prácticas destacan ustedes que nos ayuden o que han mostrado que les puedan ayudar a cambiar ese escenario de dependencia, y qué buenas prácticas, como siguiendo el camino que han recorrido estos últimos meses, han dado resultado? Bueno, yo creo que uno de los hitos importantes que descubrimos es que los campesinos empezaran a darse cuenta que sí era posible utilizar fertilización orgánica, hacer una composición entre un porcentaje químico y otro orgánico, y que ellos evidenciaran que efectivamente eso no le iba a impactar su productividad, que por el contrario incluso en algunos casos podía subir su productividad, que era como un temor que ellos tenían de qué pasa si yo me cambio, yo llevo 20 o 30 años produciendo de esta forma, ¿qué va a pasar con mi ingreso?, ¿no? Lo segundo es también buscar mecanismos de financiación. Sabemos que este es un proceso, todos quisiéramos tener procesos de producción 100% circulares, pero eso no lo podemos lograr de la noche a la mañana. Entonces, bajo un contexto de precios altos de insumos en general, el objetivo era también buscar apoyarlos a ellos para que tuvieran mecanismos de compra de fertilizante con crédito, ¿sí?, que pudieran pagar con fruto, acorde con su propio ciclo de cosecha, y que de alguna forma no tuvieran que llegar a la situación de que definitivamente tenían que suspender la fertilización. Eso yo creo que fueron los dos hitos más importantes desde el punto de vista pues, del componente financiero, y que tuvimos unos resultados bastante interesantes. Y de pronto, para complementarlo sobre el proceso, yo creo que unas cosas que aprendimos aquí fue muy importante, o que el grupo de campesinos, de agricultores que implementaron los casi 200 biofábricas, era que se requiere que este cambio desde los años 60, desde los casi bisabuelos, los abuelos, los agricultores apliquen agroquímicos, y que este cambio requiere mucho formación. Y aquí hubo en ese programa, hay un programa de Campus Más Agro, donde era un requisito de empezar a hacer ese cambio, y empezamos con más de 800 interesados que levantaron la mano que yo quiero la biofábrica. Pero para acceder a la biofábrica hay que primero hay que formarse. Ya. Es como la biofábrica, como yo lo entendí, es como aprender a hacer un buen ajiaco. Pero para hacer un buen ajiaco, tiene método, tiene muchos ingredientes, y no a cualquiera sale un buen ajiaco. Y para realmente aprender de un buen ajiaco no solo necesito un curso, necesito enseñarlo, pero yo creo que para hacerlo, porque una práctica de comida semanal se requiere practicar al menos 10 veces, porque tiene mucha minucia. Yo creo que todo el mundo lo puede hacer, pero tiene minucia. Entonces, la gente tiene que formarse. Y de estos 800 personas que levantaron la mano, fueron depurándose y llegando a 200 que sí aprendieron, hicieron el curso del ajiaco. Que quiero decir, 600 dijeron es interesante, pero por alguna razón no llegaron a complementar el curso. Y luego dijimos entonces, ya usted cumplió cuando aprendió la receta, ahora aquí está la olla para la instalación de infraestructura para hacerlo. Entonces ahora vamos a practicarlo. Yo creo que aún tenemos unos desafíos muy interesantes, porque
después de un año, ¿cuántos de estos 200 todavía están cocinando su ajiaco? Y hacerlo como parte de la dieta semanal. Y no simplemente una vez o 2 veces al año comemos eso, no. Hacerlo parte de dieta del menú semanal. Y entonces yo creo que nos damos cuenta que este cambio realmente requiere formación y requiere constancia y requiere realmente una disciplina y un método, porque si la regeneración es posible, si la generación da, si la generación es una gran oportunidad, pero aquí estamos cambiando una tradición y esto requiere formación y requiere constancia y minucia para hacerlo bien. Entonces yo creo que eso es como también aprendemos eso. Muchas gracias, profesor Van Hoff. Ya sabemos también cuál es la comida preferida del profesor Van Hoff, que es... que es el plato más circular de Colombia. Gracias, profesor. Sabine quería... Sí, quisiera complementar porque me encantó esta comparación con el ajiaco. Y yo creo que lo que es muy importante para darle sostenibilidad a estas biofábricas, porque al final es una infraestructura nomás que depende del ser humano que esté comprometido de hacer estos cambios, de que tenga ganas de capacitarse y hacer las cosas de otra forma. Yo creo que lo que es importante es esa asistencia técnica al final, ¿no? Este acompañamiento técnico a medio y largo plazo y no dejarlos, bueno, ahí están las biofábricas, suerte, que les vaya bien, sino que realmente haya técnicos que estén ahí dispuestos a compartir, a ayudar que cada vez el ajiaco salga mejor. Y ahí creo que también entra un poco el tema del extensionismo. Creo que es importante que también los extensionistas que vayan al campo que también tengan esos temas muy presentes, más quizás que otros temas de antes de cómo aumentar sí o sí la productividad, sino cómo aumentar la productividad de forma más sostenible. Entonces, eso sería como un llamado un poco también a las instituciones gubernamentales que brindan ese servicio en diferentes niveles. Gracias, Sabine. Muy rápidamente, profesor John Jairo, seguramente para muchos y para muchas nos suena la palabra biofábricas un poco extraño. ¿Usted podría sintetizarnos muy brevemente, que ya poco a poco se nos agota el tiempo, a qué nos referimos cuando hablan de biofábricas, muy brevemente? Bueno, sí. Es un lugar donde el productor, el campesino, la productora, la campesina toman la decisión de cambiar. Es un lugar físico donde se empiezan a hacer procesos para inicialmente iniciar una sustitución de su modo de ver la agricultura, que no es solamente la sustitución del insumo, es su modo de ver cómo hace agricultura. Yo ahí pongo un ejemplo muy claro, digo, por ejemplo, en los ejercicios de economía circular, cuando uno ve una materia terminando su ciclo de vida, cómo la reincorporo a un proceso, y pongo de ejemplo los bovinos, una vaca. Una vaca por cada kilo de peso produce 6 kilogramos de estiércol bovino. Es decir, que una vaca de 500 kilogramos o de 400 me está produciendo más de 100 kilogramos de estiércol diarios. ¿Y yo qué hago con ese estiércol? Generalmente lo dejo perder, porque lo dejo en el potrero donde el sol lo deteriora y luego queda una fibra que no es útil. Si yo reutilizo adecuadamente con un muy buen proceso de capacitación ese estiércol, puedo tener biol con una sola vaca que tenga, con 2, con un novillo, puedo tener estiércol que quiera, igual lo puedo hacer con todos los estiércoles, asimismo con los sobrantes de cosecha. Entonces una biofábrica es un espacio físico donde yo transformo estas materias y le devuelvo al suelo parte de lo que el suelo nos ha entregado a nosotros y le agrego unos minerales fundamentales para recuperar esa dinámica y entiendo que yo empiezo a cambiar. No solamente empiezo a cambiar mi modelo de agricultura, sino empiezo a cambiar mi modelo de ver la forma de hacer agricultura. Yo simplemente cierro mi participación en esta pregunta y es, en Colombia hay 9 facultades de ingeniería agroecológica. Hay una que ya está desde 1996, que arranca con la primera cohorte, que es la Universidad de la Amazonía, de donde estamos graduados Juan Carlos y yo. Uniminuto, que arranca en el 2001. Y de esas 9, 5 son de Uniminuto, las otras 4 otras 4 universidades que tienen esa facultad y que el fundamento de esa formación en agroecología es el cambio
de la forma de ver la agricultura, de que en esa forma de ver es donde realmente radica la importancia de esto. Yo puedo tener una biofábrica en mi territorio, puedo hacer parte de una asociación de una biofábrica, pero si yo no cambio mi forma de ver eso, nunca voy a lograr que esa biofábrica tenga un impacto, ¿sí? Y lo otro, fundamental y básico, es que las universidades que tienen programas de agronomía tienen que sensibilizar sus currículos, entender que ese direccionamiento de la agricultura de revolución ya no tiene una ruta lógica que dé beneficios reales ni al ser humano, ni al medio ambiente, porque nuestra alimentación está en peligro. Entonces esas facultades de agronomía de las tantas universidades que hay en el país y las de veterinaria y las de zootecnia tienen que empezar a cambiar ese formato de ver, y eso es un reto para ellos en sus currículos. Muchas gracias. Quisiera agregar, además de que la biofábrica es un espacio físico de producción de abonos, hay una experiencia muy interesante, es lo que tiene que ver con el relacionamiento de los productores. En el Caquetá se han hecho mingas donde vienen los productores, vienen los niños, y realmente se genera una confianza muy importante, se genera un paso de conocimiento del aprender haciendo, y es ahí donde la biofábrica ha permitido esa generación de confianza. A su vez, modelos de negocio, porque se ha pensado de que esta materia orgánica o esta materia prima pueda servir para la misma asociación, generar, digamos, ventas de este servicio, ya sea líquido y orgánico. Entonces, estamos en una zona de conflicto por muchos años, y es ahí donde se está ganando esa confianza muy importante. Juan Carlos, yo agrego algo más corto, y es, Sabine fue testiga del trabajo que se hizo, por ejemplo, en Gigante, y es la simplicidad del lenguaje que se trabaja en la biofábrica, que sin ser un lenguaje coloquial sigue siendo técnico, pero es muy simple. Lo entiende desde el agricultor con más años hasta el más joven. Eso hace que la biofábrica sea de muy fácil aceptación. Gracias, profesor. Alfonso, quería también complementar la intervención. Digamos un poco para colocarnos en contexto, digamos un poco, quizás la palabra biofábrica tiene una mala concepción, ¿no? Para nosotros realmente son biopreparados o preparados de vida, ¿sí? Es un espacio de preparados de vida, donde realmente, digamos, confluyen, digamos, muchos elementos, digamos, que pueden ser inertes, digamos, como minerales, que se pueden incluir dentro de esos preparados de vida. Porque la biofábrica, pues, nos limitamos un poco al tema de vida y realmente no podemos utilizar un poco el tema de minerales. Pero un poco para no generar esa discusión de si cómo le llamamos, realmente, digamos, creo que tenemos un poco claro de que sí le estamos apostando, digamos, a todos esos elementos. Eso por un lado. Pero sí me parece que es importante generar acuerdos, ¿sí? La educación. El tema de formación es, digamos, es vital que esto cambie, gire completamente. ¿Sí? Porque no podemos seguir recomendando, digamos, el tema, o tenemos que ser más responsables, tenemos que tener un tema más de responsabilidad social en el uso y aplicación, digamos, de insumos. Eso por un lado. Dos, hay que comprometer a los gremios, al sector productivo, porque mire, yo llevo, digamos, quizás como 30 años trabajando, y he comprado urea, digamos, desde los 85, 180, 330.000, y hace 20 días me tocó comprar por un tema, digamos, de ganadería, a 125.000, ¿sí? O sea, subieron, pero han bajado, ¿sí? Por un compromiso país, ¿sí? Por una decisión, digamos, de colocar, de poderle apostar un poco al desarrollo agrícola, porque pues obviamente como estamos, el sector agropecuario pues estaba en caída. Eso, entonces ahí hay un compromiso del sector, digamos, del gremio, ¿sí? Y donde el campesinado tenemos que generar, digamos, toda esa dinámica. Y por último, sí me quiero referir un poco a lo que dice Sabine en el tema de la extensión. Si nosotros no generamos esa cultura de extensión diferenciada, pues obviamente volvemos a caer en la misma tentación del uso y aplicación. Pero para eso, pues obviamente, nuestros extensionistas y desde el ministerio, nosotros le estamos apostando a un tema de las promotorías campesinas y étnicas. Cómo ese campesino también se le reconoce esa labor que puede hacer con sus vecinos, ¿sí? Entonces aquí es vital que el campesino, el productor, el indígena también se apropie un poco más de todo este ejercicio,
para que a través de ese liderazgo que ejerce en el territorio, pues empiece a cambiar esas dinámicas. Gracias, Alfonso. Sabine, ¿qué hace falta para que proyectos como este se masifiquen, lleguen a muchas más familias, lleguen a más familias campesinas? ¿Qué hace falta en ese ajiaco, digamos? Bueno, creo un factor obviamente clave, y por eso me alegra mucho que ya haya una política de agroecología de parte del Ministerio de Agricultura, es que el gobierno nacional tenga este tema como prioridad, ¿no? Después lo que escuchamos, que la academia sea parte de esa política al final, porque ahí es donde se genera el conocimiento, es donde se capacitan a los futuros agrónomos, a los futuros extensionistas que vayan al campo a capacitar, y después uno de los retos más grandes creo que es a nivel del campo, hacer este cambio de chip, este cambio de mentalidad, de cultura, de hacer las cosas diferentes. No va a pasar de hoy a mañana. Para poder masificarlo me parece que es muy importante que vayamos visibilizando esas buenas prácticas. Hoy lo hablamos cuando no habían cámaras, justamente qué importante mostrar parcelas donde sí se ve que igual es una parcela muy productiva y se han utilizado diferentes abonos, y quizás compararlo con, no sé, una parcela con fertilizantes sintéticos, para que realmente el productor se anime a ir otros caminos y cambiar esta forma de ser. Entonces me parece que no lo podemos hacer solos, como cooperación somos facilitadores nomás, entonces es realmente una obligación de diferentes actores, de cada uno con su experticia, apoyar para que esto siga adelante. Y profesor Manhoff tenía... Sí, yo creo que complementariamente quisiera poner dos otros temas sobre la mesa. Uno son los jóvenes. Yo creo que realmente para que estas nuevas prácticas empiecen a acogerse y se vuelva práctica diaria, yo creo que involucrar a los jóvenes, las nuevas generaciones, pensar y enfocar tanto programas como políticas públicas al joven agricultor en las zonas rurales. Yo siento que es absolutamente clave, y también a la emancipación, a las mujeres. Creo que a diferencia de estructuras más urbanos, yo siento que todavía en el campo falta mucho más destacar el rol de la mujer, empoderarlos mucho más, y creo que especialmente para este tipo de nuevas prácticas que rompe con una tradición y que requiere, como dice, nuevas capacidades y métodos y constancia en eso. Yo creo que el rol de la mujer y el rol de las jóvenes en esta transformación hacia la agricultura regenerativa es absolutamente fundamental para destacarlo. Yo creo que ya necesitamos como iniciar, o como dice, fortalecer mucho las estructuras tradicionales, tanto de las asociaciones, de los cooperativas, donde el papel donde se van integrando jóvenes y también destacando el papel de las mujeres. Gracias, profesor. Y para ya ir cerrando, Alex, ¿hay alguna perspectiva de poder multiplicar estos procesos de parte de ustedes? ¿Viene algo en camino? Sí, yo creo, muy en línea con lo que mencionaban antes, lo mejor es, para poder escalar, es que efectivamente los campesinos empiecen a identificar que estas personas que ya entraron en estos procesos están obteniendo muy buenos resultados a nivel productivo, a nivel biológico, a nivel de calidad de vida, y en la medida en que nosotros podamos mostrar y demostrar que esto es viable, más personas van a querer vincularse dentro de estas iniciativas. Por supuesto que también nos falta mucho trabajo a nivel de las asociaciones y cooperativas de productores, ¿sí? Llevarlos a ellos hacia ese camino, a través de conocimiento, a través de acompañamiento,
Y muy importante también en línea con lo que mencionaban es entrenar a nuestros técnicos en campo, porque al final ellos son un poco la guía que el campesino tiene y que ellos realmente se convenzan de que esto es viable, de que esto tiene muchos aspectos que pueden ser escalables y que pueden ser totalmente viables dentro de una producción agropecuaria en general, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. No quería cerrar esta conversación sin abrir la posibilidad a quienes nos acompañan. Si tienen alguna inquietud, podemos recoger 2 o 3 muy rápidamente, aprovechando que tenemos aquí a los expertos y las expertas en estos asuntos. Me ayudan, allá al fondo había una. Buenos días, muchas gracias por las experiencias que comparten. Mi duda va específicamente en los datos relacionado con el costo de mano de obra que cae sobre el productor al hacer el proceso del cambio de la agricultura convencional a la orgánica. Bueno, eso depende un poco del producto del que estemos hablando, ¿no? Como les mencionaba ahorita, si tú comparas una producción de palma que tiene una alta componente de costo en fertilización y tú empiezas en este proceso paulatino de empezar a reducir el porcentaje de fertilizante químico por orgánico, el efecto en cuanto a la mano de obra es muy poco realmente en comparación al costo del fertilizante. Estamos hablando de un aumento en jornales que puede estar alrededor del 5 al 6% de lo que es sus actividades regulares. Cuando hablamos de café o cacao, por ejemplo, donde la composición del costo de mano de obra es mucho mayor, entonces ustedes saben que en café el porcentaje del costo de producción en cuanto a mano de obra es bastante alto, puede que el efecto sea un poco mayor, pero no alcanza a ser más del 7-8% de lo que son sus actividades regulares. Es más, lo que usualmente ocurre es que estas actividades sean desarrolladas por la misma familia, es decir, el campesino no tiene que pagar jornales adicionales para poder entrar en un modelo de producción de biofertilizantes. Hace muy poco uno de mis estudiantes terminó una tesis con respecto a eso y teníamos 2 posturas, ¿no?, que fue el punto de discusión. El primero es, si tercerizas el proceso de la biofábrica, te va a aumentar los costos considerablemente, no tan altos, muy en la línea de lo que estaba diciendo hace un momento, pero si lo haces dentro de tus propias labores agropecuarias, el aumento no es significativo en ninguno de los renglones. Ahora, tiene un elemento tecnológico involucrado, que es donde hemos hecho fuerte el trabajo con GIZ y con Solidaridad, y es que hemos logrado estandarizar algunas máquinas para picar y para triturar, que eso alivia muchísimo, es alrededor de 8 toneladas, don Alejandro de Asuma Café de Pitalito no me deja mentir, en 3 o 4 horas y con un consumo muy poco de energía, ¿sí? Y estamos compostando alrededor de 8 metros cúbicos sin necesidad de volteos, que el volteo en el caso de los compostajes es lo que más demanda, utilizando algunos respiradores muy simples hechos con tubos PVC, y cuando es mucho más amplio se utilizan algunos ventiladores que pueden funcionar con energía fotovoltaica o con pilas, ¿sí?, recargables. Entonces, cada que avanzamos más en esto nos damos cuenta que se pueden hacer procesos muy simples con tecnologías de punta pero muy sencillas de manejar que nos facilitan la vida. Entonces realmente esas 2 posturas son claras. Si yo tercerizo, sí se me van a incrementar. Si yo lo hago dentro de mis propias labores y me organizo como han hecho las asociaciones con las que hemos estado trabajando, muy seguramente fuera del compartir, que ya es lógico, el proceso es bien enriquecedor. Alfonso quería… Sí, sencillamente es que nosotros no podemos, digamos, entrar un poco a reemplazar, digamos, el agroinsumo por un bioinsumo. No lo podemos ver de esa manera, porque son 2 cosas distintas, y en el concepto de agroecología, que es lo que estamos un poco dinamizando, nosotros debemos de conocer el ecosistema propio, digamos, de ese sistema.
¿sí? Entonces, cuando conocemos nosotros realmente digamos, ese territorio, en temas de requerimientos, en temas de los componentes edáficos que tenemos ahí, pues ya digamos, generamos un total, digamos, evitamos un poco, digamos, como todo ese proceso de fertilización, digamos, de origen químico, ¿sí? Por un tema de bioinsumo que va no solamente a responder a un requerimiento especial digamos, del cultivo, sino a un requerimiento del suelo. Y entonces por eso es que quizás ese es uno de los elementos que nos pasa, ¿no? Y esa es una de las tareas que también tenemos nosotros. Cuando nosotros agregamos una fertilización química, pues a los 15 a 20 días ya tenemos respuesta digamos, de la planta o del animal, ¿sí? Por un lado matamos la mosca en el ganado, o por otro lado matamos, digamos, el ácaro que está en la planta, y ya lo vemos caer, ¿sí? Cuando hacemos este proceso, y esa es una tarea, pues no lo vemos, porque es un proceso lento, digamos, de mediano plazo. El caso, cuando nosotros agregamos, digamos, un tema de materia orgánica, es un proceso que se integra, digamos, al suelo, que reactiva todo los componentes de microorganismos a nivel digamos, de suelo, que nos permite recuperar, y es un proceso que al mismo tiempo nos genera un proceso de larga duración. Entonces ahí hay un gran elemento. Y a mí me parece que ahí hay una oportunidad grande, y es que esto tenemos que asociarlo con un tema de desarrollo tecnológico, de innovación. ¿Para qué? Pues para que nuestros jóvenes en el campo realmente, digamos, generen todas esas destrezas, ¿cierto? Y todos esos elementos que puedan tener en temas de cómo usar, digamos, la tecnología para poder aprovechar, digamos, todos esos elementos del ecosistema y que en cierta manera se retribuye, digamos, en un producto. Y por último, pues tenemos que pensar en un tema, digamos, como consumidor, digamos, a nivel diferencial. Pero si nosotros seguimos consumiendo la gaseosa, podemos decirlo así para no hablar de un nombre específico, y nosotros seguimos consumiendo la gaseosa, pero les pedimos a nuestros campesinos que abandonen un poco el uso de los agroquímicos, pues no estamos en el cuento, ¿sí? Entonces un poco el desafío va, digamos, a tener que alinear esos elementos. Un elemento adicional en el tema de los costos de producción, hablemos de un cultivo muy importante que es el cacao, que tiene una demanda de aproximadamente 3 kilogramos de abono por árbol, estamos hablando de 3 toneladas por hectárea. Para yo producir esas 3 toneladas necesito más o menos unas 90 horas para realizar volteos, 3 horas diarias durante 30 días, y eso me compensa, o es un costo de oportunidad, porque realmente no solamente estoy mejorando la producción, el suelo, sino que realmente durante ese proceso se generan otras dinámicas sociales que son muy importantes y que no se valoran, ¿no? Y es ahí donde hablamos de un concepto que puedo acuñar, el aporte de los servicios ecosistémicos que tiene el uso de los abonos orgánicos. Estamos mejorando carbono, y realmente, como lo comentaba ahorita John Jairo, es cómo yo reduzco la traza de cadmio en el mismo suelo o en el mismo grano. Los abonos orgánicos, en cierta manera, este tipo de situación, ¿no? Entonces, específicamente es muy importante en lo que tiene que ver con la producción de esos abonos, me reducen los costos. Gracias, Juan Carlos. Otra pregunta por acá tenemos, alcanzamos a hacer 2 más. Uy, qué montón. Bueno, muchas gracias. Soy Roberto Ortiz, en representación de Azoal en Mesetas Meta. La verdad que agradecerles mucho por toda esta enriquecedor formación que nos están dando, pero a raíz de esas políticas de transformación, de dejar los agroquímicos contaminantes peligrosos, que indudablemente todos tenemos conocimiento, desde el menos que ha ido a la academia, como el productor raso agropecuario, de que en verdad son productos que no solamente dañan el suelo, dañan el medio ambiente, el ecosistema, sino que están haciéndole un daño irreparable al ser humano y a los animales. Entonces mi pregunta va a ser lo siguiente: para efectos de seguir agrandando estas biofábricas para el sector rural del pequeño productor, porque aquí estamos comenzando, son pequeños productores, porque los grandes son industrializables ya, tienen músculo financiero muy grande, que les permite sostenerse como las potencias del mundo. Allá en las crisis que hayan, ellos se sostienen. Los países subdesarrollados son los que llevamos las pérdidas económicas y los atrasos culturales.
Entonces, lo que yo quiero es que para todos, donde se están implementando estas saludables, rentables y generación de mano de obra que va a ocupar no solamente a los adultos, que somos los que estamos comprometidos, sino también a las mujeres y también a la juventud, que tenga un aliciente, que ese aliciente a través de la academia, a través de las universidades, a través de las organizaciones nacionales, especialmente las internacionales, agradecerle mucho la presencia de las organizaciones extranjeras que están apoyando aquí a los colombianos, pedirles encarecidamente que así como el campo se abandonó, producto no solamente de la violencia, pero que hoy a raíz de la necesidad que tenemos el mundo de producir alimentos que están escasos y por eso están muy costosos, no solamente los insumos, sino también algunos alimentos, pedirles que todas estas personas y esas familias a través de sus diferentes organizaciones que estamos vinculadas ahí, que sus hijos a través de ese trabajo dinámico y a través de compromiso con esa transformación de productos inocuos a través de abonos orgánicos, también ustedes, el gobierno, la academia, las universidades y las ONG, premien a esos hijos para que vuelvan al campo, se enamoren del campo y se enamoren de estos procesos. Los premien ¿cómo? A través de becas en las universidades, a través de unos subsidios que tiene la necesidad del campo, porque los campesinos, o la palabra es como fea, campesino, eso significa como algo allá atrasado, el productor agropecuario rural pequeño, empresarios o microempresarios rurales, sus familias se motiven, sus hijos, especialmente porque aquí lo que queremos es que han habido cambios y vienen cambios de generación, pero no vemos la juventud metida y comprometida con el sector rural, pero para ello, que los que nos comprometamos con ese proyecto tan hermoso que ustedes tienen como las biofábricas, sus familias que tengan sus necesidades de educar a sus hijos sean premiados con becas y los pequeños productores también sean premiados con algún tipo de subsidio que ayuden a esa dinámica de sostenibilidad, porque los productos orgánicos contaminantes peligrosos, el efecto como todos lo conocemos y ustedes también que nos lo están enseñando a través de sus conocimientos académicos, son muy rápidos, pero los abonos orgánicos son lentos. Mientras esa transición y transformación para la productividad eficiente que demora 3, 4, 5 años, en cualquier producto, llámese café, cacao, cítricos, son demorados, que ustedes nos ayuden a través de diferentes ayudas económicas y culturales y académicas para nuestros hijos. Esa es mi pregunta y mi pedido. Muchas gracias, muy amables. Muchas gracias, profesor Van Hoff. Va a hacer un breve comentario. Sí, no, muy buena tu intervención, muchas gracias. Yo creo que este proyecto tuvo justamente un componente muy interesante que responde un poquito a tu pregunta o tu inquietud, que es Campus Más Agro. Aquí hicimos todo un programa de formación técnico con una certificación, un programa que tenía una parte virtual a partir de una tecnología apropiada y tenían días de campo y era un programa formal. Y vimos que en ese programa la mitad eran jóvenes y que se certificaron, que recibieron un certificado formal de esta capacitación. Más, este era casi era el requisito por familia de instalar. Entonces, no solo se instaló, se generó una nueva práctica, se instalaron casi 200 biofábricas, también se entregaron más de 200, se certificaron a 200 estudiantes de la nueva práctica. Y como dice Campus Más Agro, esta formación técnica, que es, por un lado, un primer paso hacia la educación universitaria, empieza a sumar. Entonces yo veo que este programa también nos enseñó un mecanismo complementario a la universidad de certificación formal a través de un programa a partir de nuevas tecnologías, una parte virtual con días de campo presenciales y así generando escala en la formación
formal de estos jóvenes y entregando los certificados formales a ella. Y como universidad, ese es uno de los grandes programas de los Andes, es abrir mucho más la formación y la certificación de la capacitación técnico que da reconocimiento a nuevas prácticas y a esfuerzos que están haciendo las personas para aprender de estas nuevas prácticas de agricultura regenerativa. Yo creo que nosotros podríamos entrar a revisar, Juan Carlos, tanto en la Uniamazonia como en Uniminuto, cómo nosotros podemos validar esos conocimientos para homologar algún tipo de cursos en la carrera de agroecología. Yo no estoy diciendo que lo vamos a hacer, pero vamos a revisarlo. Yo creo que en la universidad también, y podemos cruzar esa revisión como para que podamos tener continuidad en este proceso y tratar de seguir fortaleciendo esto. Buenísimo. Alfonso, algo muy breve para recoger. Sí, un poco respondiendo a lo que dice acá nuestro asistente, es que pues uno no debe, digamos, uno debe sentirse orgulloso, o yo me siento orgulloso, digamos, cuando me llaman campesino y cuando me llaman hijo de campesino, ¿no? Porque esa es la propia actividad identificada del campo. Nosotros somos productores, pero realmente la palabra que nos identifica a los que somos del campo somos campesinos. Entonces, el primer elemento que sí nos debe orgullecer es que somos campesinos. El segundo elemento es que desde el ministerio, un poco para recoger todo ese proceso de entrar a formar, estamos liderando un poco el proceso de las escuelas de promotoría campesina y étnica, en virtud a poder, digamos, en acción conjunta con el SENA, y aprovechando un poco el campo emprende y el campesena, ¿sí? Para que podamos un poco validar, digamos, todos esos conocimientos que tienen los campesinos, que tienen las comunidades étnicas, de que se puedan, un poco bajo un proceso de formación articulado al tema, al enfoque de la agroecología, que se puedan integrar todos esos elementos y que al final de un proceso, y aquí tengo a Viviana Pedraza, que es un poco la que nos está liderando el proceso de las escuelas de promotoría, bajo un proceso de formación se pueda validar por un lado, y al cabo de un tiempo, digamos 4 o 5 meses, que es lo que estamos un poco tratando de definir con el SENA, se pueda entregar un técnico en promotor campesino agroecológico, que sea, digamos, ese reconocimiento. Y como obviamente tenemos la limitante que cuando vamos a hacer un proceso de formación, entonces nos exigen pues el bachillerato o el título, pues aquí lo que hacemos es un poco validar todo ese conocimiento, digamos, del territorio, de los conocimientos ancestrales, para poder un poco entrar a reconocerle a ese campesino que realmente él se merece, digamos, esa titulación como técnico. Gracias, Alfonso. Me están jalando las orejas por el tiempo. Voy a recoger la última pregunta aquí adelante, que están ahí, ya tienen allá el micrófono. Bueno, entonces, puedes hacer la pregunta, la compartimos aquí adelante para que la hagan y la respondemos muy brevemente, ¿les parece? Adelante, sigue. Bueno, ahí está prendido, está bien. pues no es una pregunta como tal. La verdad me siento orgullosa de ser una mujer campesina, cacaotera, y de estar en estos programas. Entonces es más una invitación a que la academia haga un enfoque de los nuevos estudiantes de agronomía. Últimamente salen, como decimos en la zona, a vender guarapos, a ubicarse en un almacén de insumos, a vender fertilizantes, y cogen al productor agropecuario y le llenan la cabeza de ideas de que esos insumos químicos y de que esos foliares y que esos insecticidas y fungicidas son lo mejor para los cultivos. En este proceso que venimos llevando con la Universidad de los Andes, desde el 2018 creo, ha sido muy bonito porque ha sido volver a la tierra, ha sido volver al trabajo que hacían nuestros abuelos. Cuando llamamos esa agricultura regenerativa, es volver a eso, al antaño. Y también es una invitación a los consumidores, o bueno, digamos a la gente de la ciudad, que cuando vayan a comprar sus productos no digan, uy, yo quiero un plátano grande, gigante, brillante, de un color hermoso. Generalmente esos plátanos
grandes y brillantes, son llenos de químico. Entonces, invitar al gobierno y a todos a que hagamos una campaña educativa de enseñar a comer nuevamente a los ciudadanos. Y así nuevamente vamos a poder apoyar, o nos van a poder apoyar a nosotros, los campesinos, que realmente nosotros somos orgullosos de esa profesión que tenemos. Muchas gracias. Mi nombre es Silvia Omaña, vengo de Granada Meta y soy cacaotera. Muchas gracias, Silvia. Y acá ya tenemos la última pregunta para pasar un breve video. Gracias. Bueno, más que una pregunta, bueno, buenos días para todos. Soy Marta Bolaños, investigadora de Agrosavia. Primero, un reconocimiento a los líderes y ejecutores del proyecto en región, a la Universidad de los Andes, a Uniminuto, a la GIZ por la cooperación. Me parece que el solo título ya invitaba a participar del evento, y conociendo lo que se ha hecho, pues lo primero que quiero decir es que felicitaciones, pero que el reto es muy grande y ojalá se continúe en muchas zonas de Colombia. Más del 80% de los agricultores de Colombia son de la agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria. Y entonces tenemos mucho trabajo, desde la Amazonía hasta la Guajira, ¿sí? Desde Tadó en el Chocó hasta Puerto Carreño. Entonces es muchísimo lo que hay que hacer y los invito a que pues continuemos en la gestión de esa cooperación, cooperación que si bien justo hoy también, Alfonso me decía, estamos en otro evento de cooperación también en el Centro de Investigación Tibaitatá con Alemania y a la vez aquí cerca en el CINCHI con la Unión Europea, o sea, hay mucha gestión, pero falta mucho también por hacer. Invitarlos a que hay programas que van muy de la mano con las promotorías campesinas, que los maneja la FAO, por ejemplo, programas de capacitación de productor a productor, como el Dr. Soil, que creo que si lo tenemos ya en varios países del mundo, pues que Colombia sea uno que tenga, no es mucho el recurso económico o financiero, pero sí la voluntad de mucha gente para que lo sigamos haciendo. Y también se nombró el trabajo con mujeres y con niños o jóvenes. Está muy bien integrar a los jóvenes porque pues están ya en el campo, pero hay que despertar también en los niños ese amor y esa pasión por el campo. Y hay programas también mundiales como la IUS va a la escuela, que efectivamente pues los podemos traer a Colombia. Y finalmente sí es la pregunta, y es pues considerando todo el reconocimiento desde la academia que están acá, qué tantos análisis hemos podido hacer de los bioles para no llevar esos problemas sanitarios a los suelos, porque muchas veces decimos, no, es que el estiércol es muy bueno. Claro que sí, si sufre un proceso de compostaje donde efectivamente una fase termofílica me asegura que no lleva un problema, está muy bien, pero ¿qué pasa con un biol que es un estiércol crudo, que no llega a esas temperaturas y que de pronto en vez de llevar una solución de nitrógeno llevamos una salmonela, por ejemplo, o un problema más grave a campo? Gracias. ¿Quién se anima a contestar? Pues específicamente como investigación desde la Universidad de la Amazonia nos hemos enfocado en tratar de entender cuáles son los aportes a nivel de nutrientes que se tienen según la oferta ambiental, lo que tiene que ver con lo que hay en el suelo y lo que es la demanda fisiológica para tratar de generar ese balance. Específicamente pues ya sería ingresar a generar esos estudios a nivel de la parte de la bacteriología y si se están generando ese tipo de problemas. Pues lo puedo decir, afortunadamente cuando se hace ese procedimiento en cultivos como el cacao, pues realmente no se estaría, digamos, llevando eso pues por todo el proceso que hay después de proceso de fermentación y todo el tema de secado que probablemente puede eliminar este tipo de complejos, ¿no? Pero pues realmente son líneas de investigación que se deberían hacer cuando se utilizan para, digamos, cultivos de hoja y todo eso, porque realmente tendríamos un grave problema de salud. Nosotros lo hemos monitoreado hace mucho tiempo y mientras se mantienen los procesos de fermentación con determinadas temperaturas y el tiempo, no nos han arrojado ningún tipo de problemas. Ahora, ¿qué estamos haciendo y recomendando? El cuidado con la materia prima en estos bioles, ¿no? El tipo de ganadería que se está usando y la vigilancia epidemiológica y de estado de las
de las materias primas, cómo vienen, cuál es su proceso. Y cuando trabajamos con fermentadores anaeróbicos, exactamente lo mismo hacemos con los fermentadores aeróbicos. O sea, por eso hablaba de la fermentación con respiradores, ¿no? Porque logramos temperaturas de 64, 65 en los primeros días, no se nos pasan de ahí, y luego los días subsiguientes estamos bajando 47, 46, y luego esas muestras no nos están dando. Hemos hecho estudios de metagenómica en suelo ya, que es lo que está haciendo el proyecto de regalías que tenemos en Pauna, Boyacá, con cacao, y no, ningún tipo de inconvenientes cuando se manejan materias bien compostadas. Ahora, lo queremos hacer es a futuro con materias mal compostadas y sin identificar los orígenes de las materias orgánicas, para poder validar justamente esto, que sigue siendo todavía muy teórico, porque todavía no veo los estudios donde se demuestren que las salmonelas que se encuentran en el suelo sean por los abonos orgánicos. O sea, hay que hacer el estudio de por qué sí, pero también por qué no, y dónde se está presentando esto. Muchas gracias. Muy brevemente, profesor. Sí, de pronto un complemento menos técnico, pero este muestra la importancia de la formación, de aprender bien esta receta. Vuelva al ajiaco, un buen ajiaco también puede hacer daño en el estómago cuando está mal preparado. Entonces, la formación es la importancia del curso antes de la instalación. Y la instalación no hace todavía, con este no termine con convertir esto en una práctica semanal, donde realmente se vuelve esto una nueva práctica y de cuidado, porque es un tema de cuidado y de aprendizaje. Y más que una limitación, yo lo veo como un tema de aprendizaje. Y seguro entre los 10.000 van a estar varios con problemas, pero estas son las oportunidades, esa es parte del proceso del cambio. Entonces yo creo que aquí es muy importante la formación, certificado, que certifique que las prácticas técnicas sí son lo que son, y dos, que después de la capacitación hay un programa que se vuelve como una práctica corriente, diaria, semanal del agricultor. Y esto requiere muchas veces también un seguimiento y requiere, como dice, acompañamiento e intervención. Alfonso, súper breve, que me van a matar. Sencillamente, a mí me parece que también hay que evidenciar, digamos, factores ligados al tema del uso de los agroinsumos, ¿no? Porque, por ejemplo, si al profesor pues obviamente le gusta su ajiaco y a uno le gusta el sancocho, ¿sí? Pero hay que entender, digamos, hoy y todo tanto a nivel del productor o a nivel del campesino y a nivel del consumidor, debemos saber qué pasa, por ejemplo, si utilizamos un organofosforado, digamos, en el control, digamos, de alguna plaga o especialmente una plaga, digamos, el tema de la papa, ¿sí? Si nosotros no conocemos o no evidenciamos qué pasa con la molécula del fósforo cuando cae al suelo, ¿sí? Pues obviamente no generamos ninguna evidencia, ¿sí? Y desconocemos un poco todo ese mundo tóxico que puede haber. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando utilizamos una molécula, digamos, de glifosato para agilizar un poco el secado del frijol? ¿Qué pasa con esa molécula a nivel del fósforo? ¿Qué pasa con nuestros pulmones? ¿Sí? Desconocemos, entonces sencillamente nos dedicamos un poco a comprar lo que hay en una vitrina, sin entender, digamos, ese tema de trazabilidad. Entonces el tema de trazabilidad aquí vuelve a jugar un elemento importante dentro del proceso, dentro del enfoque de la agroecología, y más, digamos, dentro del enfoque de la agricultura orgánica. Entonces son elementos que hay que pensar cuando nos comemos un ajiaco, ¿cierto? Y hay que pensar cuando nos comemos un sancocho. De dónde, digamos, qué pasa, digamos, con esas moléculas que realmente tienen, digamos, sujetos este tema de la agricultura. Bueno, muchas gracias, Alfonso. No se vayan, vamos a ver a continuación un breve video, pero por lo pronto les agradecemos a ustedes infinitamente el tiempo en medio de sus apretadas agendas, poder haber compartido esta experiencia con nosotros. A Juan Carlos, a Alfonso, a John Jairo, a Sabine, a Alex y al profesor Van Hoff. Les agradecemos mucho que hubiesen estado aquí con nosotros, y con esto cerramos por lo pronto el foro. No se vayan y vemos a continuación un breve video.
Según cifras del Foro Económico Mundial, entre 2020 y 2022, los precios de los fertilizantes en el mundo aumentaron más del 190%. En Colombia, 42% de la producción agrícola depende de insumos importados. Esto afecta profundamente a pequeños productores de cultivos como el café, cacao y palma de aceite. Incas Bono, una actividad ejecutada por Solidaridad Network en alianza con la Universidad de los Andes y la corporación universitaria Minuto de Dios y con el apoyo de la Cooperación Alemana para el Desarrollo GIZ, planteó 3 soluciones prácticas y escalables en las cadenas de cacao, café y palma de aceite. Primero, suministro de fertilizantes. 1.800 pequeños productores en Antioquia, Huila, Bolívar, Meta y Nariño recibieron fertilizantes, superando la meta inicial de 1.500 productores. A través de mecanismos de educación financiera y el uso de herramientas digitales, buscamos que los productores puedan acceder a una oferta que les permita comprar su fertilizante